dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar. Dios te ama. Dios tiene un plan hermoso para tu vida. La Biblia dice que Él nos ama tanto que quiere ser nuestro Padre amoroso. Él quiere ser nuestro mejor amigo. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él es un Padre amoroso. Pero hay un problema. Hay un problema, el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es como un muro entre Dios y los hombres. Solamente esa muralla se puede derribar a través de la obediencia. Pero nosotros, por más que nos esforcemos con buenas obras, nos esforzamos por querer entrar al cielo, es imposible, porque esa muralla va a seguir, porque aún el hombre va a seguir pecando con sus pensamientos. Nosotros pecamos, desobedecemos, porque tenemos libre albedrío. Cometemos faltas, mentiras, hay envidias, hay odios. Y la Biblia dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es santo, es santísimo, y nosotros somos pecadores. Y esto es lo que nos separa de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad ha pecado, usted, yo, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Pero hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino al mundo para salvarte, no para condenarte. Solamente con aceptar a Cristo como Salvador personal, con creer que Él es el Hijo de Dios, que toma nuestro lugar y se sacrifica por nuestros pecados, muere en lugar nuestro, Él paga una deuda que no debe, usted y yo, teniendo fe en Él, podemos ser salvos, porque Él ya fue castigado en la cruz en lugar nuestro. Escuche bien esto. Él, a través de ese sufrimiento, hace que nosotros tengamos paz. Y a través de esa muerte tan horrorosa en la cruz, hace que nosotros tengamos vida y vida eterna. Así te ama el Señor, que manda a su único Hijo, porque ya no había más solución por el pecado. Entonces manda a Jesucristo, y a través de su muerte, que es en lugar nuestro, con aceptarle a Él como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros tenemos vida y vida eterna y pasamos a ser hijos de Dios. Aquí sí se derriba esta muralla de la que hablaba antes, que nos separaba de Dios, a través de la persona de Jesucristo, que es Dios mismo, es Dios hecho hombre. Nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente, que si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunos pecados, no, de todos nuestros pecados. Hay personas que piensan, no, a mí Dios no me va a perdonar porque mis pecados son muy graves, yo hice muchas cosas feas en la vida, ¿cómo se va a ocupar Dios de mí que soy un pecador, un transgresor? No, mentira. Dios te ama y te acepta como sos. Y Él tiene un hermoso plan para tu vida porque Jesús muere en lugar tuyo. Aceptalo, yo te invito a que aceptes a Cristo como Salvador personal y Él te va a limpiar de todo pecado. Jesús fue castigado en la cruz. Jesús tuvo mucho sufrimiento antes de ir a la cruz y en la cruz. Él fue abofeteado, fue escupido, le mesaron la barba, Él sufrió esa corona de espinas, que en realidad históricamente se dice que fue un casco de espinas que le pusieron en la cabeza a los soldados romanos. Luego le dieron 40 azotes, y no era un látigo común, era un azote en cuyo extremo tenía un racimo con pedacitos de huesos y metal. Todo eso fue a la espalda de Jesucristo. Y luego tuvo que cargar, ya casi sin piel, tuvo que cargar con la cruz. Fue crucificado en esa cruz se supone que los clavos eran unos clavos oxidados de aproximadamente entre 15 y 20 centímetros en las manos y en los pies. Fue horadado de manos y pies Jesucristo. Pasó todo ese sufrimiento y la muerte horrible de cruz. Y luego fue atravesado con una lanza en su costado a tal punto que ya no le salía sangre, sino que empezó a salirle agua, porque Él derramó hasta la última gota de sangre. Pero ¿sabés una cosa? El peor sufrimiento de Cristo no fue todo esto que te nombré, que esto es terrible, es muy grave. Él en la cruz soportó la carga que todo ser humano, la peor carga que todo ser humano puede llevar sobre sí, que es el pecado de toda la humanidad. Él llevó todo sobre sí, a Él que nunca había pecado, Él que era el Cordero Santo, Él que era Dios, que no tenía pecado, tenía sobre sí los pecados de toda la humanidad. Por eso en un momento, cuando estaba en la cruz, Jesús se saca un grito y le dice a Dios: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque en ese momento ya no sintió comunión con Dios, ya no sintió comunión con su Padre amoroso, porque Dios aborrece el pecado porque es santísimo. Entonces Dios cierra sus ojos, tapa sus oídos, da vuelta su cabeza, le dio las espaldas a Cristo en la cruz, porque Él estaba cargando con el pecado, lo cual hacía separación entre Dios y su Hijo amado. Pero Él cargó con ese pecado, venció la muerte y hoy nos limpia su sangre preciosa de todo pecado, porque Él muere en nuestro lugar. Malaquías 3:7 dice: volveos a mí, dice Dios, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dios quiere que te vuelvas a Él. Yo voy a hacer una oración por vos. Voy a hacer una oración para que aceptes a Cristo como Salvador personal, como el Salvador y el Señor de tu vida. No desperdicies este hermoso plan que Dios tiene preparado para tu vida. Si querés recibir a Cristo como Salvador personal, repetí esta oración conmigo. Repetí esta oración conmigo. Amado Señor,
te necesito. Sé que soy pecador, pero estoy arrepentido. Te pido perdón. Reconozco que he fallado. Hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Reconozco que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que murió en la cruz en lugar mío. Te acepto, Jesús, como el Señor de mi vida. Gobierna mi vida. Dame tu Espíritu Santo para que habite dentro mío. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea y dame un hogar en el cielo. Dame un lugar junto a ti para que cuando yo termine mis días en la tierra pueda habitar por toda la eternidad contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, hoy pasás a ser un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice a todos los que le recibieron a Jesús, a todos los que le recibieron, le aceptaron, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hoy pasás a ser un hijo de Dios. El Señor te ama. Que Dios te bendiga.